Bendiciones a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, abrimos nuestro corazón para ti. Danos tu palabra. Tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Tú nos concedes la vida, la salvación. Y ahora continuamos, Señor. Proseguimos a la meta del supremo llamamiento. Señor, gracias por todo lo que has hecho hasta este día. Estamos atentos a tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Juan capítulo 11 desde el verso 1. Este tema, hermanos amados, conlleva 4 pasajes. O sea, lo vamos a desglosar en 4 transmisiones con la ayuda del Señor. Hoy vamos a ver la primera parte. Y hermanitos, esta transmisión se titula Para la gloria de Dios. Dice así Juan 11:1. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Muy bien, hermanitos, aquí empieza a dar detalles de estas personas y de aquí, hermanitos, se inicia la historia de la resurrección de Lázaro y da detalles, hermanitos, que son buenos, que es bueno entenderlos. Y, hermanitos, dice aquí que eran 3 hermanos. Ya hemos visto también, hermanitos, y seguiremos viendo hasta donde el Señor conceda acerca de este tema. Por ejemplo, María, que va a aclarar en este contexto que es la que lloró a los pies del Señor Jesús. También, hermanitos, se va a ver después acerca de el asunto de María y Marta, cuando el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada. Y todo ello, hermanitos, aparte de la historia de la resurrección. Es bueno analizar a estos personajes. Verso 1 dice: estaba enfermo uno llamado Lázaro. Por primera vez se dice su nombre de este varón. Dice: de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Eran 3 hermanos, 3 hermanitos que el Señor Jesús amaba mucho. Ahora dice el verso 2: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Ahí está, hermanitos, acerca de esta María. También, hermanitos, conocida en hebreo como Miriam. Ahora dice el 3: enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Muy bien. Aquí, hermanitos, aclara que el Señor Jesús tenía algo muy especial en su corazón acerca de Lázaro. Dice: el que amas. Bueno, no especifica a detalle por qué causa, hermanitos, tenía cierto apego o, hermanitos, ese amor especial hacia Lázaro. ¿Qué era Lázaro? ¿Qué había hecho Lázaro para que el Señor Jesús tuviera pues ese amor? Aquí dice: el que amas está enfermo. Y es bueno denotar este detalle, hermanitos. ¿Por qué? Porque la prueba que viene a continuación, y esto es algo muy, muy grande, a tal grado que quedó registrado en la palabra de Dios, este hecho histórico. Hermanos amados, es bueno denotar que todo esto estaba dentro del amor del Señor. Nada, hermanitos, del dolor, sufrimiento, lágrimas, tristeza, nada de ello era por otra cuestión, sino todo por amor. El Señor amaba mucho, claro, a este Lázaro y también a sus hermanas. Y aquí ellas dicen: el que amas está enfermo. Y esto
Esto va a denotar, hermanitos, de que, usando la lógica del corazón, uno diría, bueno, si tú lo amas, pues lógicamente vas a estar allí, vas a hacer algo al respecto, no lo vas a dejar, no lo vas a desamparar, algo harás, porque tú lo amas. Al igual, hermanitos, que en nuestros casos, sabemos que el Señor nos ama de tal manera y no se va a separar su amor de nosotros. Sin embargo, va a haber lágrimas. Y dice la profecía, la palabra de Dios en Apocalipsis, que allá en el cielo, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, no se separa su amor de nosotros, aún en lo más doloroso. Lo que pasa, mis hermanitos, es que también para muchos que apenas comienzan o débiles en la fe, hay turbaciones en sus mentes, en sus corazoncitos, cuando empiezan a sufrir. Se hacen cuestionamientos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me ayuda? ¿O por qué permite esto? ¿Por qué el Señor no resuelve? ¿O por qué no hay un cambio o una mejoría? ¿Qué está pasando? Y todo señala a la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿O por qué Dios no me atiende? Y no, mis hermanitos, Él ama. Ahora que tenemos la palabra, que le estamos escudriñando, entendemos, Dios ama. Y sin embargo tiene propósitos también. Y este es uno de esos casos. Hay un propósito por el cual Dios hace y permite estas cosas. Dice entonces en el verso 3, enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. ¿Por qué le mandaron a decir eso? Esperaban su atención, esperaban que el Señor Jesús ayudara, porque sabían que Él sanaba. Ahora el 4, Jesús al oírlo dijo, fíjese esta declaración, hermanitos, anticipada de lo que iba a suceder. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hermanos amados, esto es lo que necesitamos entender. Abra su corazoncito. Le hemos pedido sabiduría y guianza al Señor de su Espíritu Santo, porque esta declaración como esta pueden haber en nuestra actualidad, en la palabra de Dios, en las predicaciones. Pueden haber declaraciones que no se entienden como deberían de entenderse, o no se interpretan como deberían de interpretarse. Por ejemplo, cuando dice, esta enfermedad no es para muerte, luego, hermanitos, uno piensa, y hasta las hermanas o los discípulos hubieran pensado, bueno, entonces no le va a causar la muerte esta enfermedad. Porque dijo el Señor, esta enfermedad no es para muerte. Y sin embargo, hermanitos, sabemos que sí murió. Pero Él hablaba más allá. Nuestro Señor decía que esto tenía un propósito. Era para la gloria de Dios. En este caso, hermanitos, el Señor se iba a glorificar. Pero no está diciendo que no iba a morir, sino que Dios iba a ser glorificado, claro, a la hora de la resurrección de Lázaro. O sea, si nosotros, hermanitos, tenemos la Escritura, la palabra de Dios, y la leemos y la aplicamos para nuestra vida, porque estoy seguro que usted cree en la palabra de Dios con todo su corazón, yo también la creo, mis hermanitos. Necesitamos ver el panorama completo. ¿Por qué? Porque imagínense, hermanitos, que solamente tuviéramos
esta porción donde dice, esta enfermedad no es para muerte. Muy bien. Lo interpretamos a nuestra manera sencilla y decimos, no hay problema. El Señor Jesús dijo que no es para muerte. Así que no teman, no se preocupen, no se angustien, no va a morir. Porque dijo el Señor que no es para muerte. Y sin embargo, mis hermanitos, está hablando de, por así decirlo, a mediano plazo. O sea, sí va a morir, pero no va a quedar muerto. Podríamos parafrasear de esta manera. Sí, está enfermo, va a morir, pero no quedará en la muerte. O sea, por eso dice, no es para muerte. Sin embargo, sí murió. Y hermanos amados, ¿quién puede aceptar y asimilar esto? Si el Señor nos dijera una palabra, mira hijo, no va a pasar esto. Bueno, y lo creemos. Y sí pasa. Y alguien se preguntará, pero Dios me había dicho que no iba a pasar así, porque no es para esto o no es para muerte. ¿Cómo que sí murió? Bueno, todavía falta algo por cumplirse. Y mis hermanitos, nosotros antes de entendimiento también tenemos algo que se llama fe. La fe no está desligada al entendimiento ni a la sabiduría, mis hermanitos. La fe tiene varios matices y me atrevo a decir varias definiciones, y hay diferentes tipos de fe. Por ejemplo, está, hermanos amados, el don espiritual de la fe. Está, hermanos amados, ese es un don de una fe en más alto grado. Es el don de fe. Primera de Corintios 12. Está, hermanitos amados, la fe que viene y se alimenta oyendo la palabra de Dios. Y cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino un don de Dios. Bueno, esa fe, la cual, hermanitos, no nace de nosotros, sino es causada por el Espíritu Santo. Y creemos con todo nuestro corazón y el Espíritu Santo nos convence. Y en otra parte dice, hermanitos, que se haga todo conforme a la medida de la fe. Y en otra parte dice, hermanitos, que Dios no da la fe limitadamente o con medida. O sea, no es contradicción de ninguna manera, sino que me refiero a que hay distintos tipos de fe. Ahora, claro, si vemos la fe en su definición general, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claro que es correcto. Pero me refiero a esto. Si tenemos fe y aparentemente algo sucede y no lo habíamos entendido o interpretado correctamente, pero tenemos fe, no hay ningún problema. En ningún momento vamos a desconfiar de Dios. Bueno, porque el Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte, como diciendo, no teman, no es para muerte. Y va muriendo, hermanitos, Lázaro. Entonces, sí, tal vez en nuestro caso podría caber la pregunta, pero si el Señor dijo que no era para muerte, ¿qué pasó? Bueno, todavía faltaba el desenlace y no iba a tardar mucho, era cuestión de días solamente. Bueno, continuamos entonces. Juan capítulo 11, verso 4. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Acepta usted eso, hermanitos? Que una enfermedad es para la gloria de Dios. Dios se va a glorificar, manifestar, va a hacer algo y claro, le vamos a reconocer y alabar. Le vamos a exaltar y adorar por su gloria.
Esto es para su gloria, para su alabanza. Y decía el Señor que no va a ser el fin de todo esto muerte, lo cual lleva luto, lleva tristeza y dolor. No, esto es para la gloria de Dios, lo que le está pasando al amado Lázaro. Ahora también dice, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Por cuál? Por la enfermedad de Lázaro. Esa enfermedad de Lázaro iba a causar que Dios sea glorificado. Y hermanitos, algunos se preguntarán, ¿cómo Dios va a ser glorificado o alabado cuando hay dolor, cuando hay lágrimas, cuando hay tristeza, cuando hay conflicto, cuando hay líos, cuando hay presiones, cuando hay angustias? ¿En qué se glorifica el Señor? En que Dios lo va a librar de la angustia. Va a cambiar el dolor, la tristeza, el luto, como dice la Escritura, en óleo de alegría, con manto de gozo. Entonces Dios se va a glorificar en sí, mis hermanitos. Toda complicación, sufrimiento, dolor, en nuestro caso, es para la gloria de Dios. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito son llamados, dice Romanos 8:28. Entonces, hermanitos, tal vez usted ha pasado algo sombrío, algo triste, algo angustiante, algo doloroso. Y eso le lleva, hermanitos, a pesar, le lleva a tristeza. Pero usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Permita que Dios se glorifique. Solamente tienen que correr más minutos, más horas. Y pasado el tiempo, no mucho, corto o mediano plazo, el Señor se va a glorificar. Y uno, tal vez en el momento no lo vea ni lo entienda, pero después alabará, glorificará a Dios. Ahora fíjese lo que dice, verso 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, o sea María, y a Lázaro, 3 hermanitos, bueno, puedo decirlo así, 3 hermanos adultos. Y se da por entendido que estos 3 eran solteros, eran hermanitos en la carne, un varón, 2 mujercitas, pero dice aquí que el Señor Jesús los amaba. Bueno, Él amaba a todos, pero esto indica que era algo especial que había en el corazón. Y claro, sin hacer acepción de personas, Dios no hace acepción de personas, pero sí los amaba. Esto lo da a entender, hermanitos, también para nosotros. Nos ama mucho, y nada de lo que nos pase es ajeno al Señor Jesús. Todo es de su conocimiento y todo proviene de Él. Ahora dice, y amaba a Jesús, a Marta, su hermana, y a Lázaro. 6. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esto, hermanitos, también debemos de examinarlo y aceptarlo y creer en el Señor Jesús. ¿Cómo, mis hermanitos? Bueno, la lógica nuestra, la lógica natural de nuestro corazón es pensar, bueno, ya que le están informando que está enfermo, ya que dice la palabra que los amaba, bueno, Él va a correr, va a ir hacia allá, no los va a dejar solos, les va a atender y claro, lo va a sanar. Y le están diciendo que está enfermo, pues es porque quieren que Él intervenga. Pero vemos la reacción del Señor. Dice el verso 6, cuando yo pues que estaba enfermo,
se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Por así decirlo, hermanitos, adrede, a voluntad, a propósito. No fue inmediatamente. A propósito se quedó 2 días más. Por así decir, se tardó 2 días más. No se movió donde él estaba y donde le informaron de la situación. Hermanitos, ahí permaneció 2 días más. Y claro, esto para el que lo vive, tal vez choque con su razonamiento y diga, pues no que me amaba, o no que lo amaba. ¿Por qué no se apresuró para que no empeorara la situación o muriera? Y si él se hubiera apurado, no habría muerto. Y eso lo veremos, hermanitos, en las siguientes transmisiones, porque esto se deriva en 4 párrafos, o sea, 4 temas. Entonces, hermanitos, esto podría pasarle también a usted. Por eso, que Dios guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, para que no se desorbite su pensamiento, para que no, pues se salga uno, hermanitos, y de repente uno empiece a pensar mal, diciendo, ¿por qué? Si Él dijo que no era para muerte, y Él dijo que me ama, y Él dice que nos ama de tal manera, porque pues no hizo algo al respecto. Él tiene el poder para hacerlo, pero ¿por qué no lo hizo? Si esto pasara por su mente, hermanitos, por su corazón, es algo normal. Pero Dios todavía se va a glorificar. Tal vez en el momento, hermanitos, uno no entienda. Y claro, en ese momento uno no glorifica a Dios. Al contrario, cuestiona a Dios. ¿Por qué, si lo amas y tienes el poder para sanarlo, por qué no te apresuraste? ¿Por qué no me atendiste o no lo atendiste, Señor? Pero hermanitos, Dios sabe lo que pasa por nuestros corazones humanos, pero Él sabe también lo que va a hacer. Dios no se va a detener, no se va a parar, hermanitos. Si ve de repente una reacción así en nosotros, no va a decir el Señor, entonces ya no me voy a glorificar, o ya no te voy a cumplir, o ya no voy a ser fiel. No, mis hermanitos, Él permanece fiel. Aunque uno ya esté renegando, dudando, temiendo, hablando, el Señor no se va a detener. El Señor va a decir, verás mi gloria, y esto es para mi gloria. Muy bien, entonces dice la Escritura, versículo 6, cuando yo, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, verso 7, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos de nuevo a Judea. Muy bien, no a donde estaba este hombre al inicio. Ahora dice, hermanos amados, que iban a Judea. 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte. Y eso es lo que hemos visto en la transmisión de ayer. Dice, intentaban apedrearte y otra vez vas allá. O sea, allá nos fue mal. Allá te querían matar, allá te querían apedrear, y quieres otra vez ir allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Está aseverando el Señor que no hay ningún problema. Y esta hermosa declaración, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Y hermanitos, claro que se aplica a nosotros esto. Si estamos en Cristo, estamos de día, no vamos a tropezar. ¿Por qué? Porque vemos, porque hay luz. Ahora fíjese lo que dice el verso 10. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. O sea, también podemos parafrasear,
Si uno anda en la oscuridad, en tinieblas o de noche, claro, al no ver, porque hay oscuridad, va a tropezar. Pero nosotros, hermanitos, tenemos la lámpara a nuestros pies, que es la palabra de Dios, lumbrera en nuestro camino. O sea, no vamos a tropezar porque tenemos la luz del Señor. Dice el 9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. 11. Dicho esto agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Otra palabra, hermanitos. Otra declaración en cuanto al caso de Lázaro. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Ay, mis hermanitos amados, abra su corazoncito. ¿Por qué digo ay? Porque esto va a causar para algunos una prueba interna muy fuerte. ¿Por qué? Porque en algún punto, hermanitos, de su caso va a aparecer un laberinto sin salida, aparentemente. Pero acuérdese, el justo por su fe vivirá. No desconfíe de Dios. Escrito está, confía en Él y Él hará. No desconfíe, no tema. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque en este caso hay declaraciones del Señor que uno recibe y debe de estar muy pendiente. Por ejemplo, Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Cómo lo interpreta uno? Tal vez, a primera instancia, entonces no morirá porque no es para muerte. Pero ahora está diciendo, nuestro amigo Lázaro duerme. Y claro, veremos que aclara que sí murió. Duerme. Y ahora que uno oye, hermanitos, una declaración así, duerme. Entonces, no ha muerto o no va a morir. Simplemente está dormido. Muy bien. Ahora dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. O sea, voy a hacer algo por él, lo voy a despertar. Y fíjese bien el 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Y hermanitos, así como estos discípulos oían al Señor y decía el Señor, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Lo están oyendo los discípulos y podrían pensar, entonces no morirá. Ahora dice el Señor, duerme, pero voy a despertarlo. Y ellos dicen, no, pues no hay ningún problema. Entonces, si duerme, sanará. Y hermanitos, a eso me refiero con laberintos. Todavía es muy posible, mis hermanos, que usted, si está pasando por algo, no vea el panorama completo. Tal vez ve por partes, hermanitos. Muchos se angustian, su corazón se agita, porque ven una cosa y parece que lleva una dirección, al otro día cambia de dirección, hay otro reporte, otras noticias, otro veredicto, otro diagnóstico, y lo lleva a otra dirección, y uno se agobia, y hasta se llega a cansar de su corazón, como si fuera llevado de un lado a otro. Pero no, mis hermanitos, confíen en el Señor. El panorama completo, el Señor tiene control de ello, y Dios va a resultar glorificado terminando todo. Habiendo acabado todo, estar firmes, dice Efesios, cuando habla de la armadura. Habiendo acabado todo, estad firmes. Bueno, el Señor hace esta declaración y ellos, claro, no le entendían. Señor, si duerme, sanará, respondieron ellos. Ahora, 13.
Aclaración: Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Y grábese esa palabra en su corazoncito, hermanitos, lo que uno piensa. Ellos pensaron, no de que Él había dicho como ellos habían pensado, sino que ellos de su corazón así pensaron. Es como cuando Dios nos habla, nos da su palabra y nosotros pensamos que Él decía o que lo que Él quería decir era como pensamos, y no, era otra cosa que ni siquiera pasaba por nuestra mente. Pero el hecho es que al fin Él se va a glorificar. ¿Le entendimos en su momento o no le entendimos en su momento? Él es Dios todopoderoso y perfecto en todos sus caminos. Entonces, Él sabe lo que hace. Y muy posiblemente, hermanitos, no se agobie por esto, pero muy posiblemente, tal vez no se le está entendiendo al Señor. ¿Qué es esto, Señor? Se podría preguntar uno. ¿Por qué me diste palabra, pero ahora veo lo opuesto? Y ahora tu palabra dice esto. ¿Y qué es entonces? ¿Dónde me aplico? ¿En qué descanso? ¿En qué me fundamento o me baso? ¿Qué es, Señor? Porque yo pensé, entre comillas, hermanitos, yo pensé que no iba a morir, porque dijiste que no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Pensé que tú podías dejar todo lo que estabas haciendo para ir a verlo, porque yo te mandé llamar, que el que amas está enfermo. Te lo declaré, te lo hice saber para que tú hagas algo, pero no viniste. Y si murió, y sin embargo dices que está dormido, pero que tú lo vas a despertar. ¿Qué es esto, Señor? Siendo que tú podías venir por ese grande amor que nos tienes, pero no viniste. Adrede te quedaste 2 días más donde estabas. ¿Cómo, mi Señor? ¿Cómo voy a entender que tú me amas si te quedaste quieto? Si no interviniste oportunamente. Y si murió, ¿cómo voy a entender que si me amas, que si nos amas y que al que amas lo hayas dejado así? Hermanitos, por eso le mencionaba la palabra laberintos. La mente de uno que pensó, pero no era lo que quería decir el Señor Jesús, pero uno pensó así. Pero aún así, Dios se va a glorificar. No teman, hermanitos. Dice la palabra del Señor, versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. O sea, esa palabra era en sentido figurado cuando Él dijo que está dormido. Duerme, pero voy a despertarlo. Se refería a que sí había muerto. ¿Se acuerdan, hermanitos, de la niña, hija de Jairo, que tenía 12 años? Que Él también declaró: no está muerta, sino dormida. Pero si había muerto. Palabras en sentido figurado. Podríamos decirlo así: palabras con un contenido o significado espiritual. Duerme, pero eso equivale a está muerto o está muerta. En el caso de la niña, hija de Jairo, sí había muerto, pero Él decía: está dormida, no ha muerto. Ahora dice, hermanitos, versículo 15, sigue hablando el Señor Jesús: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Pero vamos a Él: me alegro por vosotros. Mis hermanitos, usted ama mucho a mi Señor Jesús, nuestro Señor Jesús. ¿Usted puede aceptar estas palabras? Él dijo: me alegro por vosotros.
de no haber estado allí. ¿Cómo? ¿Me alegro? Por allá hay dolor. Por acá no le entienden. Piensan de su manera, a su manera, sin comprenderlo. Todavía no tenían el panorama completo. Pero él dice, me alegro por vosotros. O sea, el Señor, así como lo oye, literalmente, se alegraba por los discípulos, porque iban a recibir una grande lección, iban a atestiguar un grande milagro, portento, señal, testimonio, muy grande. Hermanitos, iba a resucitar a Lázaro. Eso, hermanitos, vamos a ver más adelante, si seguimos en la tierra todavía, en las próximas transmisiones. Vamos a ver que ya llegó a tener 4 días de sepultado. O sea, hermanitos, resucitar a un muerto que su cuerpo ya está entrando a estado de descomposición o putrefacción, y va a resucitarlo. O sea, el Señor se alegraba de que ellos no estuvieron allí donde estaba Lázaro. O sea, la cosa se estaba agravando, empeorando más, hasta que murió. Y hermanitos, pero eso iba a causar más gloria a Dios. Cosas fáciles, ¿en qué se glorifica a Dios, hermanitos? Lo fácil hasta nosotros lo podríamos hacer, pero lo imposible, lo realmente complicado, lo que parece imposible para los hombres, posible es para Dios. Allí se glorifica a Dios, ahí es alabado y reconocido como Dios, en cosas imposibles. Lo posible no glorifica a Dios, hermanitos. Lo posible hasta se le atribuye al hombre. El hombre lo hizo. Él pudo con esto y logró esto. Este hombre alcanzó esto. Y no se da gloria a Dios. Pero en lo imposible se glorifica a Dios. Ahora, dice, hermanitos amados, el 15, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Para que creáis. O sea, todo esto iba a ser para la gloria de Dios, para que crean. Y claro, hemos hablado de ese punto acerca de los milagros, sanidades, son testimonios. Ahora, dice el 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, o sea, se dirigió a los demás, vamos también nosotros para que muramos con él. Una desatinada declaración, hermanitos. Bueno, hablaba con sarcasmo, se estaba burlando, me refiero a Tomás. ¿Por qué dijo, vamos también nosotros para que muramos con él? Bueno, así habló, pero Tomás estaba muy lejos de entender qué estaba pasando. No vaya a ser usted así, hermanitos. Porque dijo el Señor, pues vamos a él, vamos con Lázaro. Y este pensó, si está muerto, pues vamos a morir con él. Muy desatinado ese comentario de este Tomás. Muy bien, con la ayuda del Señor, mañana vemos la continuación. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, debido a tu palabra escrita, debido a la guianza de tu Espíritu Santo, llegamos a comprender y a glorificarte, Señor, en todo esto. Pero, Señor, si alguno de mis hermanitos está pasando por esto, algo difícil, algo triste, y no entiende qué está pasando, y tiene palabra tuya, pero al otro día tiene más palabra, el problema es que no la entendió y pensaba de otra manera. Ayuda a mi hermano. Ayuda a mi hermana. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Solamente somos hombres. Somos polvo. Ten paciencia con nosotros si no entendemos
a primera instancia lo que está pasando. Pero eso sí, Señor, confiamos en ti y confiaremos en ti, porque tú eres perfecto y porque tú nos amas, porque tú eres Dios Todopoderoso. Si no entendemos en el momento que pasa, pero no desconfiamos tampoco. Alabamos tu nombre y te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús, ayuda a mis hermanitos. Amén, Señor. Nuestro Padre eterno les bendiga hoy grandemente, hermanos amados. Amén.